Cuando te invitan a predicar a cualquier lugar, siempre tú te haces la siguiente pregunta: ¿qué quieres, Señor, que yo diga? Hay muchísimos mensajes en la Biblia, demasiados. Todos son hermosos, todos son bonitos. Y antes de venir acá yo le decía: Señor, ¿qué quieres que yo diga? Y me mandó a un texto bastante interesante que va a ser el tema de estudio de esta tarde. Y este mensaje comienza con la historia de Pablo, ¿no? Dios elige a Pablo, ¿verdad? Lo saca del bando equivocado en el que estaba y lo llama a un ministerio con los gentiles. Toma a Pablo y manda a que esparza el evangelio a diestra y siniestra, que lo comparta con todos. Así que Pablo va, camina a caballo, sobre barco, kilómetro tras kilómetro, esparciendo el evangelio de Cristo Jesús. Y está Pablo predicando, y van pasando los años y Pablo se vuelve ese referente del movimiento cristiano, aquel líder, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Y empiezan a pasar los años y el tema de estudio de esta tarde se sitúa con Pablo en Roma, escribiéndole una segunda carta a Timoteo. Timoteo, ¿quién era Timoteo? Bueno, Timoteo era un joven estudiante de Pablo, a quien Pablo le veía mucho potencial. Así que toma a Timoteo y lo vuelve su ministerial. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, le está escribiendo sus últimas palabras antes de ser ejecutado, antes de ser sentenciado. Son sus últimas palabras. La carta a Timoteo es la carta de despedida de Pablo. Y prácticamente en esta carta le deja un mensaje muy importante al joven Timoteo. La segunda carta de Timoteo, si le hacemos una figura, representa ese cambio de antorcha de una generación a otra generación. La generación de Pablo le pasa la antorcha ahora a Timoteo, este joven apóstol, quien ahora tomará el liderato del cristianismo y a quien se le es encomendado levantar la antorcha del movimiento cristiano y mantener la llama viva. Y en una lista de consejos y exhortaciones llegamos a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Vayan a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ahí se sitúa el texto de esta tarde, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo le quiere recordar a este joven Timoteo que la base de su ministerio tiene que ser la palabra de Dios, que no es un mero escrito humano, sino que es una inspiración de Dios. Y nosotros nos preguntaremos: bueno, perfecto, pero ¿qué tiene que ver con nosotros hoy esta historia? ¿Qué tiene que ver con nosotros el hecho de que la base del ministerio de Timoteo tiene que ser, o qué tiene que ver esa historia? Bueno, Timoteo nos representa, muchachos. Se está levantando una nueva generación. Somos tú y yo. Una nueva generación. Eso es una extraordinaria noticia, porque significa que Dios confiará que en los eventos de los últimos días seamos tú y yo los protagonistas, los que compartamos el evangelio. Timoteo nos representa como nueva generación. Y así como Pablo le estaba pasando la antorcha de la fe a Timoteo, Dios nos está dejando en nuestras manos la antorcha de este movimiento adventista. A nosotros, como jóvenes. Y en una lista de mensajes y exhortaciones se nos hace el mismo recordatorio. Jóvenes adventistas, no olviden que la base de su ministerio es la Biblia, la palabra de Dios. Muchas veces me he preguntado: Señor, ¿cómo será que nuestra generación va a soportar tantas pruebas? La Biblia nos describe en Apocalipsis a este grupo de jóvenes finales, ¿no? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Descripciones hermosas. Y nos analizamos y decimos: wow, estamos lejos de esa altura. Es el deseo de Dios que a través de la palabra nosotros podamos llegar a esa altura. Por eso el día de hoy vengo a compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios, tal como Pablo le recordó a Timoteo. Y Pablo comienza diciéndole a Timoteo:
Recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios. Y saben que el término utilizado para escritura ahí es, el verbo original quiere decir soplada por Dios. Es decir, Dios sopló sobre los autores bíblicos para que escribieran eso. Prácticamente el autor final de la Biblia es Dios. Y cuando nos pensamos a poner en esto, eso significa que cada versículo, que cada letra, que cada frase que nosotros podemos encontrar ahí es la voz de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo podemos escuchar a Dios? ¿Cómo sé qué es lo que quiere para mi vida? Bueno, en la Biblia se encuentra la palabra de Dios, la voz de Dios. Y esto es una noticia maravillosa. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos quién realmente es Dios, cuál es su voluntad para nosotros. Saben que en ella no solamente es un escrito de ciencia, de historia, no es solamente eso, sino también es la misma palabra de aquel que creó el cielo, el cosmos y el universo. Saben que todas las cosas pueden pasar de moda. La ropa, los movimientos, las ideologías, las culturas pueden pasar de moda. Pero hay una cosa que no pasa de moda, muchachos, es la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Para siempre. La Biblia, la palabra de Dios, no tiene fecha de caducidad. Es tan vigente desde el momento en que Dios le inspiró al autor hasta este momento en el que tú estás sentado ahí y la abres. Dios te va a hablar. Porque para la palabra de Dios no hay fecha de caducidad, no hay vigencia. Y eso es bastante importante recordar. ¿Por qué? Porque ¿quieres saber qué Dios quiere para tu vida? Abre tu Biblia. ¿Quieres saber qué decisión tomar en esta etapa de tu carrera, de tu vida? Abre tu Biblia. ¿Necesitas propósito, destino o visión? Abre tu Biblia. ¿Necesitas saber si estás haciendo las cosas bien? Abre tu Biblia. ¿Necesitas desesperadamente escuchar la voz o la voluntad de Dios? Abre tu Biblia. Ahí se encuentran todas las respuestas que buscamos. Una cita maravillosa de Ellen White en el Ministerio de Curación es el siguiente: las escrituras deben recibirse como palabra que Dios nos dirige, palabra no meramente escrita, sino hablada. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiésemos escuchar su voz. Es la voz misma de Dios, el que tiene el control del universo, el que creó un plan de redención para ti. ¿Saben? Esto es bastante interesante, les voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios no solamente es lo que Él quiere para ti. La palabra de Dios tiene un efecto también en tu vida. Y el mismo Pablo le decía a Timoteo que la Biblia era útil para 4 cosas muy específicas. Y vamos a verlas aquí una por una. La primera es que era buena para enseñar. La Biblia enseña. ¿Ya? Nosotros podemos tener una idea, un pensamiento, una ideología, un concepto de la realidad, pero va a estar equivocado. Les tengo una pregunta. Levanten las manos a las personas aquí presentes que tengan miopía o astigmatismo, creo que se dice. A ver. Ok, vaya, son varias. Quiero que vean atentamente la siguiente imagen. Se mira bien, ¿no? Todo normal, todo tranquilo. Ahora, ¿cómo se ve ahí? ¿Quién se siente identificado con esa imagen ahí? Son varios, ¿verdad? Bueno, nuestra vista desde que entró el pecado está distorsionada. Y de alguna u otra manera, la manera en que nosotros percibimos la realidad no es realmente verdadera, sino que está distorsionada por el pecado, por la cultura que se nos ha inculcado. Pero si nosotros vamos a la Biblia nos va a poner esos anteojos para ver la realidad tal y como es, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y a medida que nosotros vamos estudiando la Biblia, la vista se va aclarando hasta el punto en que nosotros logramos ver otra vez nítidamente. Porque la Biblia nos enseña a ver las cosas realmente como son. Tú puedes decir, es que yo siento que nadie me ama. Bueno, la Biblia dice, con amor eterno te he amado. Esa es la verdad. Sientas o sientas tú, la Biblia dice algo y esa es la verdad. Es que yo me siento solo. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Sientas o sientas, esa es una cosa. La verdad es que Dios está contigo.
Tú puedes decir, ay, es que la vida no tiene sentido. He aquí yo tengo planes para ti, dice la Biblia. Tú puedes sentir mil cosas, pero eso que tú sientes, esa percepción que tú tienes no es la realidad. La realidad es lo que la palabra de Dios dice. Y la Biblia nos enseña cómo es esta verdad. Sin embargo, la Biblia no solamente nos enseña cómo es la verdad, sino que también la Biblia reprende. Y saben, que nos reprenda la Biblia a veces es bastante duro, porque a mí me gusta que siempre me den halagos, que me digan cosas bonitas. No me gusta que me digan pues las verdades mías, ¿verdad? Y a pesar de que no nos gusta, la Biblia es buena porque lo hace para nuestro bien. Esto me recuerda a una historia bastante interesante. Mi mamá me dejó en la Florida, ¿verdad? Con mis tías encargados. Me dejó bien esbelto, casi con cuadritos, ¿verdad? Y cuando yo regresé de vacaciones a visitar a mi mamá me encontró así. Casi le da un infarto a mi mamá. Estaba un poquito pasado de peso y me dio mi regañiza. Pero lo que mi mamá no quería hacerme sentir mal. Lo que mi mamá quería era cuidarme de que no vaya a pasar yo por la obesidad o por la diabetes prematura. Así la misma Biblia de esta manera también te reprende, pero lo hace por tu propio bien. Sin embargo, la Biblia hace una tercera cosa, corrige. El término utilizado en la Biblia para corregir significa enderezar de nuevo. Es decir, la Biblia tiene el poder para agarrar algo que está trastornado y transformarlo. Esto es maravilloso, porque nosotros tenemos deficiencias, nosotros tenemos problemas y nosotros tenemos muchas cosas que arreglar, problemas de carácter, algunas cosas más íntimas que nosotros conocemos y no nos gusta revelar, pero la Biblia promete que si nos acercamos a ellas, y Dios promete que si nos acercamos a su palabra tiene el suficiente poder para transformar esos defectos. Miren lo que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Otro versículo por ahí: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada, que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es suficientemente poderosa para transformar aquellos defectos de carácter que tenemos, aquellas debilidades. El espíritu de profecía, el ministerio de curación, una vez más nos dice: cuando los afligidos acudían a Cristo, discernía Él no solo a los que pedían ayuda, sino a todos aquellos que en el curso de los siglos acudirían a Él con las mismas necesidades y con la misma fe. ¿A qué se refiere eso? Que cuando Jesús le decía a aquel paralítico: levántate y anda, no solamente le estaba diciendo al paralítico que estaba enfrente de él, sino que te estaba diciendo a ti, muchacho joven, levántate y anda. Él vio a través de una mirada profética tus necesidades y mis necesidades y proveyó su poder a través de las Escrituras. En las Escrituras encontramos esa palabra, ese mandato de nuestro Señor Jesús para transformar cada una de nuestras deficiencias. Y un cuarto punto es que la Biblia dice que nos entrena. Este verbo hace referencia al crecimiento de un niño. Venimos a la palabra, ¿verdad?, inmaduros espiritualmente, y a medida que pasamos tiempo en la palabra, vamos creciendo espiritualmente, y esto nos hace crecer, ¿verdad?, hasta la altura y la medida en Cristo Jesús, dice otro texto ahí en el canon bíblico. Es decir, la Biblia tiene el poder suficiente para proveer para cada una de nuestras necesidades, y lo hace de una manera contundente. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Miren, a medida que se acerca el fin de la historia, nosotros vamos a sufrir o vamos a ser testigos de algo que jamás en la historia otra generación se ha enfrentado. Chamacos, nosotros vamos a sufrir los ataques del enemigo en una escala de intensidad como ninguna otra generación. En ninguna otra generación va a vivir la intensidad del fuego de la prueba que Satanás va a poner enfrente de nosotros y contra nosotros. Porque esperamos ser esa última generación, ¿o no? Y Satanás va a intentar atacar de una y otra forma a fin de derribarnos, de destruirnos. En la mañana el pastor hablaba de un camino estrecho. Es que no es fácil.
Pero hay un capítulo en el conflicto de los siglos que se titula Nuestra única salvaguardia. Y adivinen de qué habla. Habla de las Escrituras. Habla de la palabra de Dios. Porque en medio y en el marco del gran conflicto, nosotros cumplimos con un rol profético. Y no nos va a sostener nuestros sentimientos, no nos va a sostener esa excitación espiritual, no nos va a sostener aquello que nos hayan enseñado. Lo único que nos va a sostener en el marco del gran conflicto durante la prueba va a ser aquella palabra que tú hayas guardado en tu corazón, en tu mente. Quiero hacerle la invitación a un joven. Pase cualquiera de ustedes. Necesito un voluntario. Quiero un voluntario, cualquiera. Vente, Esri. Quiero que pongan mucha atención. Ven ustedes esto, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Son similares. A ver, Esri, como este está bien macizo, vamos a pedirle que tome esta. Esri, le agradezco a mi amigo Itiel por la idea. Esri, apachurra ese bote. Destrípalo. Fácil, ¿no es cierto? Está muy fuerte también. Fácil, destripado, derribado. Lata, hecha trizas. Ahora, Esri, te quiero pedir que hagas lo mismo con esta botella. Hazlo sin miedo. Ándale, hazlo. No, apachúrrala. A ver. ¿Qué pasó? No, que estabas muy fuerte. ¿Qué pasa? No se puede. Se mantiene firme. No se quiere dejar destruir. Ok, vamos a hacer algo. Quizás es maña, ¿verdad? Esri, písala. Ay, Esri. Esta botella me manchó todo. Esta botella no resistió tampoco. No era la idea de la dinámica. Pero, ¿qué pasa? Quizás no estaba suficientemente sabio. En el marco del gran conflicto, en medio de la prueba, en medio de los desafíos, no vamos a poder sostener con facilidad la prueba si no estamos llenos de la palabra de Dios. La Biblia, queridos amigos, representa nuestro único refugio en el momento de dificultad que nos encontremos al final de los tiempos. Representa nuestra única salida. Es el deseo de Dios que lo conozcas a través de las Escrituras. Ve a la Biblia en busca de su voluntad. Ve a la Biblia en busca de salvación. Ve a la Biblia en busca de Jesús. Lo vas a encontrar. Y en el momento en el que tus sentimientos y tus sentidos te digan cosas diferentes, en el momento en el que las verdades bíblicas no se alineen con tus sentimientos y con lo que tú estás viendo, y a pesar de que las cosas estén de cabeza, y a pesar de que tú sientas que no estás resistiendo como esa botella, y que pienses que igual que esa botella estás a punto de explotar, recuerda la palabra de Dios, recuerda sus promesas y recuerda que en ellas tú encontrarás seguridad. Iglesia, hagamos de la Biblia una vez más nuestro fundamento. Iglesia, hagamos de la palabra de Dios nuestro sostén en el momento más difícil, en el momento de la crisis. Que Dios les bendiga.